Lo que vamos a ver en este video realmente va a abrir la caja de Pandora de la verdad que hay intrínseca en todos nosotros y va a poner contra las cuerdas al ego, al yo, que de hecho es uno solo y es el mismo para todos. Y esto es una de las primeras cuestiones y quiero que escuches y puedas observar esto con total apertura, sin juicios. El ego lo podemos distinguir porque es uno, es un ego compartido. Podría verse representado a través del inconsciente colectivo y a través de las posturas o axiomas que hemos dado por sentado y a los cuales nos atenemos para tener posicionamientos mentales o decisiones particulares, específicas, repetitivas, hábitos tal vez destructivos o contraintuitivos para el ser, pero que están comúnmente aceptados, ¿no? Son lo lógico. Esto cuando dicen dos dedos de frente, muchas veces se refieren a lo que es normal y comúnmente aceptado, lo que constituye parte del ego. Que no quiere decir que sea bueno ni malo. Y aquí es donde vamos a abrir la caja de Pandora. Sé que puede que opongas, le hablo a tu personaje, no a tu ser, cierta resistencia en base a esto. Entonces debes mantener una observación constante en no frenar la energía que se va a transmitir a través de esta información, porque ahí yace la verdad, no en las palabras que voy a decir, sino en lo que hay detrás de lo que voy a decir. Bien, vamos a hablar de justamente la dualidad que está representada en todas las formas, en todo lo que vemos y podemos percibir en nuestro día a día. La dualidad es el ejemplo constante de un posicionamiento, de bueno o malo. Básicamente es posicionarnos de un lado o del otro según nuestros propios juicios, creencias, patrones, la misma sociedad o lo que está comúnmente aceptado o lo normalizado. Entonces vamos a tener ciertas tendencias a posicionarnos de un bando según ciertos momentos inclusive y obviamente según los intereses individuales de tu ego o tu yo. Ten en consideración que si en algún momento digo tú, no es porque sea tuyo, sino porque lo estás usando, porque como dijimos, el ego es colectivo, está construido socialmente. De hecho, fuera de aquí no tenemos ego. Es una construcción que hemos adoptado cuando entramos a esta realidad material para poder interactuar dentro de todo con la realidad en base a ciertos estándares. La disolución del ego viene a ser no destruirlo, sino sobreponerse desde el ser y observarlo desde ahí. Porque el ego en cierta manera en algún momento va a ser utilizado desde tu ser de manera consciente y ya no como una dependencia de eso para poder interactuar con el entorno. Entonces vas a darle ciertos atributos o ciertas libertades siempre desde la observación. Esto es interesante porque no tenemos que pelear contra el ego. Ahora que ya sabes que no es tuyo, sino que es algo que está y de lo cual nos conectamos y nos enchufamos cuando estamos en piloto automático, podemos elegir conscientemente, por ejemplo a través de la observación o la meditación, separarnos, tener perspectiva de esos comportamientos, de estos posicionamientos mentales, observarlos y tomar decisiones. Decisiones que pueden ser equilibradas, caminos que pueden ser, como decía Buda, el camino del medio entre dos posicionamientos, por ejemplo. Y a través de estar equilibrado en el camino del medio, puedes observar cómo las personas, las situaciones pueden estar posicionadas circunstancialmente y vos desde allí actuar. Sin querer cambiar esos posicionamientos, por ejemplo, derecha, izquierda, hablo de política, o bien o mal, o éticamente correcto o incorrecto, ¿bien? Y vos desde ahí observar, no juzgar, sino observar que sí, esto puede estar posicionado de este lado, eso no es juzgar, eso es observar y discernir. Juzgar sería decir que eso es bueno en relación a lo que está del otro lado, que es malo, ¿bien? Esto vendría a ser la dualidad teóricamente.
Ahora, bajándolo a tierra como estamos haciendo, en tu día también puedes verlo ejemplificado en, por ejemplo, decido algo porque creo que es lo mejor para mí y no decido otras cosas porque no son lo mejor para mí. Ese juicio de valor, que puede ser razonable, termina condicionando tu experiencia y limitándola a solo las cosas que elegís porque ya conoces que son buenas, por ejemplo. Porque ya conoces qué resultado te puede dar, entonces segregas, separas todas las que aún no conoces. Claro, si estás escuchando este video, estoy seguro de que ya has ido corriendo esas barreras, porque si estás escuchando esto, te estás abriendo a esas cuestiones que tal vez no conocías y no eran lo normal en tu vida. Estás abriendo tu mente a contemplar y observar el todo. Ambos posicionamientos, tal vez. Lo de que la espiritualidad es religión o que la espiritualidad es no dogmática. Eso también es un posicionamiento. Cuando en realidad la espiritualidad comprende a todo. Porque no hay bien y mal. No hay un diablo, digamos, y un ángel que estén en lucha constante, sino que ambos forman parte de el equilibrio de las polaridades, en donde si caes en la tentación, inclusive posicionarte de solo el lado de lo que es correcto o el bien, está discriminando otras cosas del contexto, del todo, de la fuente de Dios, que la está apartando, creyendo que ese posicionamiento es lo adecuado. Y ahí es donde se puede entrar, por ejemplo, en fanatismo, en sectas, en idealizaciones, porque no se contempla el contexto. Y aquí está la clave. Si nosotros nos encontramos en alguna situación en nuestro día posicionado en algún lugar, en cualquiera de los dos, porque por lo general la dualidad justamente es porque hay dos, si hay tres, probablemente estés abriendo aspectos de una misma posición. ¿Bien? Pero bueno, esto ya será a ver en cada caso, pero siempre es entre dos, ¿no? Bien, el famoso bien y mal. Entonces, verlo así es porque estás viendo solo el contenido de un lado y eligiéndolo por sobre otro contenido. Por ejemplo, ahora que tengo el mate aquí, recordaba que ayer cuando meditaba sobre esto, me daba cuenta que en un momento yo tenía un posicionamiento con que el mate debía ser dulce. O sea, esto para quien no sepa, tiene hierbas en donde se echa agua caliente, desprenden su aroma, desprenden su sabor y lo tomas casi como si fuera un té con una pajilla o un sorbete, digamos, ¿no? Para ponerlo en idioma internacional. Entonces, en algún momento consideraba que esto debería de ser dulce, o sea, ponerle azúcar para que tenga buen sabor. Claro, no estaba disfrutando realmente el sabor de la yerba mate, que es lo que tiene adentro, sino que terminaba saboreando más lo dulce, porque era lo que estaba acostumbrado. Entonces mi posicionamiento era que todo tenía que ser dulce, contener ese dulzor. Entonces, claro, poco a poco me fui abriendo a otras posibilidades. Y si en lugar de azúcar, que bueno, me doy cuenta que tal vez no es del todo bueno para mi organismo, le pongo edulcorante o le pongo stevia, hojas de stevia que son naturales o azúcar mascabo. ¿Y qué pasaría si le reduzco la cantidad y lo hago un poco más amargo? Y poco a poco me fui dando cuenta que al final terminé reduciendo el azúcar a cero, o sea, no contiene nada de azúcar ni ningún endulzante, porque me abrí del posicionamiento de esto debe ser de esta manera porque es lo que me gusta. Me atreví a explorar otras opciones y en esa exploración descubrí que no era como yo creía y que realmente me gustaba más, como está haciendo ahora, que es amargo. Eso también es un posicionamiento en base a una experimentación, pero si yo digo que lo amargo es mejor que lo dulce, o que lo dulce es mejor que lo amargo, igualmente me estoy posicionando. Y pongo este ejemplo para que veamos algo muy particular. El posicionamiento en realidad no son dos bandos, sino que son dos puntos de la misma escala, ¿no? Es una sola línea de qué tan dulce está el mate, ¿bien? Desde muy dulce a nada dulce, ¿no? Y en ese rango de dulzor, digamos, hay varios puntos, ¿no? Hay varias posiciones. Entonces,
yo en realidad lo que hago es viajar entre esa misma línea en los diferentes puntos. De hecho, lo dije con el ejemplo de que fui probando cosas, variables de cómo endulzar el mate. Este ejemplo lo puedes extrapolar a cualquier cosa. No hay un bien y un mal, sino que son rangos de la misma escala en donde puedes posicionar en diferentes momentos tu punto de vista, tu referencia. Entonces, estás parado ahí y obviamente todo lo que contemples desde ese punto va a tener ese color, ese dulzor. Para mí todos los mates tenían que ser dulces cuando yo estaba posicionado en lo dulce. Y creía que lo correcto era donde yo estaba parado y que lo incorrecto era todo lo demás. ¿Bien? Entonces, al fin y al cabo, no hay ninguna dualidad. Pero la mente muchas veces nos hace creer de que es así y de que posicionarnos de un lado es mejor que posicionarnos del otro, cuando del otro bando, del otro lado, piensan exactamente lo mismo. Dígase partido de fútbol, política o cualquier otra cosa. Pero si nos abrimos a comprender que solo es un punto de referencia dentro de una escala de infinitas posibilidades, ahí estamos empezando a contemplar el contexto. Entonces, el camino del medio, en realidad, es posicionarse entre la dualidad para darse cuenta que en esa dualidad hay un espectro de posibilidades. Por eso dije antes que cuando tenés 3 opciones en lugar de 2, estás empezando a observar ese espectro de posibilidades y estás probablemente saliendo de la dualidad para entrar tal vez en una posición tripartita, pero que también está limitada, porque no son solamente 3, sino que hay infinitas. Pero claro, el cerebro no puede elegir entre infinitas posibilidades. Lo que más cómodo le resulta es elegir entre 2 opciones. Y por eso terminamos reduciendo todo a bien o mal. Que puedas observar esto ya es un gran paso, porque te saca del estado muchas veces de víctima. No me queda otra que elegir. Y no es verdad. No hace falta que elijas una de 2 posturas posicionándote, bueno, esto es lo bueno. Que podés hacerlo si tenés total libertad de hacerlo. De hecho, lo hemos venido haciendo probablemente durante mucho tiempo y muchas personas más lo seguirán haciendo. Eso ya no depende de nosotros, porque si no, nos estaríamos posicionando en cómo deberían de ser las personas. No deberían de ser así, deberían de ser así. Volvemos a lo mismo. Entonces, si te empezás a dar cuenta de esto, empezás como a valorar y a amar más todo como está siendo, porque empezás a ver la escala en todo. Empezás a ver la escala de bondad de una persona, entonces ya no juzgás. Empezás a ver la escala de dulzor en las bebidas, entonces ya no juzgás. Obviamente podés elegir en algún momento una cosa u otra, pero sabiendo de que no hay una posición que sea la correcta. Entonces, claro, ya no entras en conflicto con el mundo, ya no salís a luchar contra la otra posición, porque ya no hay una otra posición, hay tantas que sería ilógico luchar contra todo el mundo. Entonces, empezás a comprender realmente el espectro, el arco iris de la vida y te salís de la dualidad, te salís del pensamiento Matrix. De hecho, Matrix representa esto, ¿no? Representa salirse de el bien o el mal para poder ver todo en perspectiva. ¿Cómo lo ves? Desde afuera de la Matrix. Te extrapolas, te salís en conciencia del juego y puedes observar el juego de una manera diferente. Tan diferente que luego, si volvés a entrar y participar en el juego, ya todo lo ves diferente y no luchas contra nada. En la película, quien vio la película, siempre lo pongo de referencia, Neo al principio luchaba contra la Matrix, ¿no? Y al principio, su ego inclusive ofrecía una resistencia, necesitaba la lucha, pero se da cuenta de que la puede trascender y puede vencer la Matrix sin luchar contra la Matrix, porque eso hubiera sido una batalla infinita, sino que cuando aprende a integrar los espectros, como el agente Smith, no quiero revelar tanto de la película, se da cuenta que puede ser co-creador, partícipe de esa matriz, de esa experiencia, de ese entorno, de ese mundo, sin querer cambiar nada. Obviamente es un proceso darse cuenta de esto, pero poco a poco lo puedes llevar a tu día a día.
Y cuando creas que esto debería de ser de otra manera, o por ejemplo en los proyectos, en los emprendimientos, esto debería de ir más rápido, como siempre decimos, deberían de llegar más clientes, porque tener muchos clientes es lo que está bien, tener poco es lo que está mal, ganar mucho dinero es lo que está bien, ganar poco es lo que está mal, o muchas veces, como suele pasar en la espiritualidad, al revés, ganar mucho dinero es lo que está mal, ganar poco dinero es lo que está bien, ¿no? Tener muchos clientes está mal, ¿no? Profundizar y tener pocos clientes es mejor, ¿no? Y es la misma dualidad, la estamos observando desde un lugar diferente. Fue algo que me di cuenta cuando pasé del marketing tradicional y de hablar con empresas, digamos, un poco más mentales, ¿no? Que estaban posicionadas de un lado. Y luego cuando pude abrirme a este otro camino, un poco más de la espiritualidad y el desarrollo personal, a veces la misma situación se observaba del otro lado, pero muchas veces seguía siendo una posición. Y ninguna de las dos es la correcta y ninguna de las dos es la incorrecta, porque si no, volvemos a caer en la trampa y pasamos de un ego a un ego espiritual, ¿no? Entonces, fijémonos que esto empieza a desbaratarse y empieza a dejar de tener sentido. Y no sé si te pasa, pero yo cuando pude comprender esto, que de vuelta en la práctica fue más progresivo y me llevó años irlo implementando y todavía al día de hoy lo sigo practicando. Pero cuando lo pude comprender, sentí que me sacaba una mochila de encima gigante, pesadísima. Dejé la mochila de piedras para poder recorrer la experiencia desde otro lugar, porque ya no vas señalando, vas siendo. Obvio que este es el estado de trascendencia e iluminación que propone, por ejemplo, Buda a través del camino del medio. Obviamente también esto es disfrutar de los regalos del Padre sin juicio, que es lo que propone Jesús o Yeshua. Fijémonos que acá podemos caer en la tentación nuevamente de posicionarnos entre que una religión es mejor que la otra, que una enseñanza es mejor que la otra, cuando de fondo todas traen la misma esencia. ¿Qué es esto? Esto que estamos hablando. No hay dualidad. O sea, el fin último del ego es que represente una herramienta dual para poder observar de que nosotros no somos eso y poder salirnos y observarlo desde la no dualidad. Y ese es el camino hacia la prosperidad. El camino del medio para mí es el camino a la prosperidad, el camino al equilibrio entre hemisferio, al equilibrio entre dualidades, al equilibrio entre, por ejemplo, los elementos, que esto lo hemos hablado en otras ocasiones, al equilibrio entre lo de arriba y lo de abajo, entre lo de adentro y lo de afuera, ¿no? Y estamos en estado de observación constante y ya no estamos reaccionando a la vida inconscientemente como tal vez hubiéramos hecho en otra ocasión. Este camino a la prosperidad es lo que vamos a profundizar en la próxima masterclass. Más bien es una mentoría porque me gusta la participación y vamos a hacer una interacción para justamente podamos ver en diferentes casos cómo esto se representa y podamos discernir en ese camino del medio y la mejor manera a través de la práctica de implementar esto. Esto lo vamos a ver en esta masterclass, como digo, que va a ser en los primeros días de abril. Aún no está definida la fecha, justamente la estamos decidiendo entre todos y para eso tenés un formulario de inscripción dentro de este video, de la descripción de este video, para que puedas anotarte, es totalmente gratuito. Y ahí luego vamos a informar la fecha y la hora bien concretamente para que podamos reunirnos virtualmente. Y si te gustaría profundizar en este aspecto del yo dual y de la percepción que tenemos del mundo, te recomiendo a David Hawkins. En este libro de Yo, Realidad, Subjetividad, expone cómo los posicionamientos del ego a través de axiomas que hemos dado por hecho en nuestra sociedad hace que tomemos ciertas decisiones en contra de nuestra integridad. Obviamente cualquier literatura sobre dualidad o sobre los aspectos abiertos de espiritualidad que no estén posicionados dentro de un dogma, te van a dar una perspicacia para que puedas llevarlo esto más a la práctica y a través de la comprensión poder transformar ciertos hábitos, pero, como siempre digo, con amor y con paciencia. Porque, de nuevo, no es de un lunes
para un martes que podamos llegar a aplicar esta transformación en nuestra vida, pero sí puede que determinadas informaciones como esta pueden calar profundo para hacerte hacer un clic y tomes estas decisiones que tal vez venías postergando, venías procrastinando. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.